Es absolutamente gracioso. Es gracioso cómo la Unión Europea y Estados Unidos acabaron pues en una ligera crisis, vamos a decir ligera crisis, por todo este asunto del famoso tope a los precios de los hidrocarburos rusos. Supuestamente la idea de este tope era que las ganancias de Rusia disminuyeran, porque Rusia para poder vender sus productos tendría que hacerlo a un precio más bajo de lo manejado a través del mercado internacional. Al inicio la Unión Europea dijo Rusia va a caer, va a aguantar un mes, 2 meses y después de ese tiempo va a empezar a vendernos a este precio más bajo. Con lo que no contaban era que Rusia empezaría a hacer negocios con otros países que no tienen nada que ver con la Unión Europea ni Estados Unidos. China, por ejemplo, la India, que ha comprado unas muy fuertes cantidades de petróleo para sus reservas, y las ganancias de Rusia por las exportaciones únicamente de petróleo han aumentado en los últimos meses a pesar de todo el asunto del tope de los precios del Grupo de los Siete y otras restricciones impuestas por Occidente. Según un nuevo estudio del Centro Finlandés de Investigación sobre Energía y Aire Limpio, el CREA, los ingresos petroleros de Rusia comenzaron a recuperarse en este mes de marzo, después de una fuerte caída en febrero, cuando entró oficialmente en vigor los precios máximos del Grupo de los Siete para el petróleo y los productos refinados del país, y al mismo tiempo la prohibición de importación de la Unión Europea sobre su petróleo transportado por mar. A partir del 5 de febrero entró en vigor completamente todas las sanciones en contra del petróleo ruso transportado por mar. ¿Qué pasó? La Unión Europea tuvo que empezar a comprar de otra nación el petróleo ruso, como por ejemplo en la India. La India lo que hace es compra una fuerte cantidad de petróleo, incluso la refina con tal de cambiarle un poco lo que es el nombre, por así decirlo, y ya la vende como diésel a lo que es la Unión Europea. Obviamente esto sigue generando ingresos a Rusia que subieron en el mes de abril 6% intermensual, alcanzando su nivel más alto desde noviembre del año pasado. Los expertos han dicho que si bien los ingresos actuales todavía están supuestamente sustancialmente por debajo de lo que era en la misma época del año pasado, la tendencia al alza indica que las sanciones occidentales sobre las exportaciones del petróleo de Rusia están perdiendo impulso, que realmente no están beneficiándose de nada por el asunto del tope de los precios, todo lo contrario, porque tienen que comprarlo en otro lugar, en otra zona. Y el detalle aquí es que como lo tienen que comprar, ya sea refinado o tratado o con un nombre nuevo, cuesta un poco más. Cuesta un poco más adquirir los productos del petróleo, así que no les queda de otra que seguir y seguir pagando. Los ingresos de exportación de Rusia tan solo en el mes de abril se redujeron sustancialmente año tras año, principalmente debido al impacto de la prohibición de importación de la Unión Europea y los precios más bajos del petróleo. Pero al mismo tiempo, Rusia pudo exportar su principal variedad de petróleo crudo, el Urales, por primera vez a precios que estaban sistemáticamente por encima del nivel del precio tope. Así que esto habría expuesto, por ejemplo, las grandes lagunas en la aplicación de la política de precios máximos y agregó que si no se fijan, esto corre el riesgo de romper el mecanismo de precios máximos para siempre, porque si ellos mismos están dejando las lagunas, si ellos mismos están demostrando que los topes de precios no sirven para nada,
más adelante no los van a poder aplicar contra otro país. Si bien digamos que Rusia ya tenía algunos ases bajo la manga, que estaba preparándose para todas las eventualidades que podrían generarse antes de iniciar su conflicto militar, algunos otros países no están preparados para ser sancionados por Estados Unidos, por ejemplo, que cuando Estados Unidos sanciona a una nación, acaban perdiendo absolutamente todo. Su economía se derrumba, su Producto Interno Bruto también, todo, absolutamente todo, porque no pueden hacer negocios con nadie más, precisamente porque Estados Unidos los controla a todos. Pero ahora, estas naciones que antes eran sancionadas por lo que es Estados Unidos y la Unión Europea, estos países se están acercando a China, a Rusia, a la India, a Irán, a lo que es Oriente Medio. Todos se están trasladando a esta zona, dejando obviamente a la Unión Europea y a Estados Unidos abandonados. Si bien continúan algunas negociaciones, finalmente la mayor cantidad de empresarios, la mayor cantidad de países quieren hacer negocios con este grupo, este nuevo grupo que está prácticamente liderado por los BRICS y principalmente por Rusia y China. De acuerdo con los datos de la CREA, Rusia ha generado unos 58,000 millones de euros, aproximadamente 62,500 millones de dólares tan solo en ingresos por exportaciones de petróleo desde que entraron en vigor y los precios máximos, o sea, desde febrero. Tienen los recursos. El repunte de los ingresos fue impulsado, de hecho, por un aumento en los precios de exportación, una circunstancia que es atribuible a que Occidente fijó los límites de precios demasiado altos, y al mismo tiempo nos vamos porque los ingresos rusos podrían haber sido recortados en 22,000 millones de euros, que es el 37% al establecer el tope de precios del petróleo crudo en $30 por barril en lugar de 60 y revisar los límites para los productos petrolíferos en consecuencia. Lo que quiere la Unión Europea es bajar. El tope fue en $60. Esto para muchos no era lo correcto, no era suficiente, pero ahora surge la idea de reducirlo a $30 por barril. Y todos, absolutamente todos, estamos de acuerdo que Rusia jamás va a aceptar vender su petróleo por ese precio. Jamás. ¿Y cómo lo va a resolver? Reduciendo la producción. Ya lo vimos desde el año pasado. Lo primero que hizo Rusia fue sentarse con sus verdaderos aliados, que son los países exportadores de petróleo y sus aliados, la famosa OPEP. Y lo primero que hicieron fue reducir 2 millones de barriles diarios. Obviamente, esto generó que, como todo el grupo de la OPEP redujo al mismo tiempo la producción, los precios aumentaron. Así que, independientemente del tope, independientemente de la molestia, Rusia continúa avanzando, sin detenerse a mirar, a pensar en cómo le va a hacer la Unión Europea o Estados Unidos para resolver estos problemas, porque finalmente Rusia va a seguir teniendo ganancias petroleras, no va a dañarlos como tal el impacto de algún nuevo tope o la credibilidad de las sanciones, sobre todo porque todos nos hemos dado cuenta que las sanciones no sirvieron de nada más que para destruir a la Unión Europea. Y quizás era la intención de Estados Unidos, de hacer que la moneda europea bajara y que el dólar subiera un poco más. El único inconveniente con lo que no contaba era con que los países como China, Rusia, India empezarían a realizar sus intercambios, sus comercios con sus monedas extranjeras, dejando de lado al dólar y al mismo tiempo haciendo que éste bajara su valor. Actualmente, Estados Unidos tiene graves problemas económicos, pero parece que a Biden eso ni siquiera le importa. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.